Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, tu tiempo con Dios. Hoy estamos iniciando este mes de octubre, comenzando una aventura maravillosa en uno de los libros más profundos de la Biblia. Es el libro de Job. Y el libro de Job corresponde dentro de la clasificación de la literatura hebraica. Es un libro poético, escrito parte en prosa y parte en verso, pero también es un libro que algunos estudiosos dicen que se compuso en los tiempos de Salomón, que es donde se desarrolla la literatura sapiensal junto con los salmos, los proverbios, Eclesiastés. Sin embargo, también podemos entender que la historia de Job es una de las historias más antiguas de la Biblia. Se cree que Job pudo haber sido también para otros el primer libro de la Biblia, al lado de Génesis, en haberse escrito, y su historia data de los tiempos de Isaac. Sí, y bueno, pues adentrémonos a este maravilloso libro que también trata uno de los temas más importantes y que la gente pregunta muchísimo. ¿Por qué sufren los justos? ¿O por qué sufren los buenos? Sí, y en esta época de pandemia, donde ha habido tanto dolor, donde ha habido tanto sufrimiento, qué importante es que nosotros podamos tener un refugio y un consuelo en el Señor en medio de las aflicciones. Comencemos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 1 al 5. La bendición es de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La bendición de Dios. El versículo 1 nos describe la vida y la fe de Job. Sin duda, Dios camina con los íntegros. Y las primeras oraciones de este libro presentan la fe y la vida de Job, un hombre ejemplar, un hombre que vivió en la tierra de Uz. No se sabe con certeza dónde se ubicaba geográficamente ese lugar. Es probable que se encontraba dentro del territorio de Edom, que era el territorio que le tocó a Esaú. Sin embargo, en el versículo 7 del capítulo 29 nos describe que era una ciudad que tenía una puerta. Job es descrito de esta manera como un hombre perfecto, recto y temeroso del mal. Dentro de la literatura hebrea, hablar de alguien así describe algunos modismos y redunda en su paralelismo, repitiendo el hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Todo esto apunta hacia una misma cosa, a un hombre de fe.
Job es descrito también como un hombre intachable, un hombre de un buen testimonio. En el libro de Ezequiel lo equiparan con Noé y Daniel, a ellos descritos en el libro de Ezequiel 14:14 como uno de los hombres más justos de su generación. La pregunta es, ¿qué influyó en la fe de Job? ¿Qué es lo que hace que Job tuviera un aspecto del carácter de Dios que alguien más quisiera imitar? Nosotros somos llamados a vivir así. La medida de Job, que es al fin y al cabo un hombre, es la medida para todos los creyentes, que todos los creyentes caminemos rectamente, en integridad, en santidad, amando a Dios. Y para ello hay que apartarnos del mal, hay que huir del pecado, hay que huir de las cosas. Las tentaciones de este mundo están latentes todos los días. Y por supuesto que todos los días es una lucha. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios deben entender sus debilidades, sus limitaciones y apartarse de esas cosas vanas que al final traen dolor, traen miseria, traen muerte. Por otro lado, Job, que goza de una bendición de acuerdo a su testimonio. La simbología se puede hallar en su familia, que se componía de sus 7 hijos varones, de 3 mujeres, ¿sí? Simbolizando por el número 10. Y al final, estos 7 hijos y 3 hijas hablan de una familia perfecta. Y parece que todo está maravilloso, todo está en paz. Un hombre próspero, un hombre rico, un hombre de fe, un hombre de familia, un hombre de oración, que cuando sus hijos hacían banquetes, Job oraba por cada uno de sus hijos, ofrecía holocaustos, ofrecía sacrificios por ellos. Hablamos del deber de un padre. Un padre es aquel no solamente que provee para sus hijos los instruye en el temor de Dios, sino un padre que ora por ellos, que entiende que los hijos están viviendo tiempos complicados. Lo mejor que tú y yo podemos hacer como padres, como abuelos, como pastores, es orar por nuestros hijos, es orar porque ellos están en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un montón de filosofías, de presiones sociales, de cuestiones morales que se están desarrollando en todo el mundo. Debemos orar por los hijos varones y por las hijas, metidos en tantas cuestiones hoy en las redes sociales, hoy en los medios de comunicación, en la escuela, en el trabajo, incluso imposiciones que organismos quieren imponer y que nosotros aceptemos como algo normal. Pero sabe, la santidad, la vida de santidad, la vida de integridad, la vida de apartarnos del mal no ha cambiado. El estándar de moral, de santidad que determinó Job vivir para Dios es lo que Dios quiere que tú, yo y nuestros hijos vivamos en todo momento. Y el apartarnos de ello traerá grande galardón. Ahora, no nos exime de sufrimiento, por supuesto que no, pero qué bien que podamos presentarnos un día delante de Dios y con un corazón limpio, con una vida intachable y recta, porque se trata de Él. Debemos vivir para Dios con un corazón noble, honesto, recto, porque en ello Él recibe gloria y muchos conocerán, y un día, aunque ya no estemos aquí, como en el caso de Job, se hablará bien de nosotros. ¿Te gustaría ser recordado como alguien que amó al Señor y vivió en integridad? A mí sí. Cuando yo he leído vidas como de David Brainerd, hombres que caminaron con el Señor, que te inspiran a amar a Dios, yo digo, yo quiero ser como ellos. Yo digo que yo quiero que un día alguien quiera aprender de la vida que yo viví para el Señor y que mis hijos puedan recordarme como alguien
que les amó, que les cuidó y oró por ellos y les enseñó el camino del Señor. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y de verdad que Dios te bendiga.